¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ecuador 0, Curazao 0, otra gran bomba en esta Copa del Mundo. Ecuador está al borde de la eliminación, va a tener que ganarle a Alemania en la última jornada. Vamos a analizar lo que ha pasado en este encuentro en el que Eloy Room se ha convertido en una leyenda. ¡Al lío! Madre mía, amigos, madre mía, qué cosas están pasando en este Mundial, qué partidos más increíbles estamos viendo, qué actuaciones individuales más portentosas y a veces tan inesperadas que estamos presenciando en este campeonato. Del partido más extraño, del partido más raro, del partido más random, por llamarlo de alguna manera, puede surgir cualquier cosa increíble. Y eso es lo que ha pasado esta noche en el encuentro en el que Ecuador no ha podido derribar la barrera que ha montado Curazao delante de un portero que hoy pasa a convertirse en leyenda. Hablo de el gran Eloy Room. Si no eres seguidor de la Copa Oro, si no eres seguidor del fútbol de CONCACAF, lo primero que te quiero decir es que allá tú te lo pierdes, pero te va a pasar pues lo que le habrá pasado hoy a mucha gente, que de repente ven jugar a Curazao, que de repente ven aparecer por ahí a un portero del que no habían oído hablar jamás y de repente se marca una actuación memorable con 15 paradas en un encuentro de la Copa del Mundo en el que nadie ha podido batir su portería. 15 paradas más un remate al palo, que todo hay que decirlo porque Ecuador ha intentado hoy, lo ha intentado todo, lo ha intentado absolutamente todo. Tengo que decir que muchas de esas paradas o muchos de los remates a puerta que ha tenido hoy Ecuador no son de esas ocasiones que uno considera ocasiones clarísimas de gol. De esas, si la memoria no me falla, habrá habido como mucho cuatro, pero han sido remates a puerta, han sido ocasiones de gol, eso es más que evidente. Si el remate ha ido más o menos fuerte, si el remate ha ido más o menos colocado, pues mucho tendrá que ver con cómo ha defendido Curazao, qué tipo de remates ha concedido Curazao y qué tal han rematado los delanteros ecuatorianos, que evidentemente, y esto ya lo sabemos porque lo hemos comentado en muchas ocasiones, es el gran mal de esta selección de Becasese, que es un equipo muy discutido, especialmente en su país, un entrenador, un seleccionador muy discutido en su país, a pesar de haber hecho una eliminatoria histórica en la que terminó segundo, con un registro de goles en contra absolutamente increíble. La selección ecuatoriana ha sido de largo la selección que ha firmado los mejores registros defensivos en la historia de las eliminatorias sudamericanas, pero es verdad que a Ecuador le costaba muchísimo hacer goles. El mismo trabajo que le costaba a sus rivales derribar la muralla montada por Galíndez y compañía, era el mismo trabajo que le costaba a Ecuador encontrar portería rival. Eran muchas las ocasiones que tenía que generar el conjunto ecuatoriano para conseguir un gol, y esto lo hemos visto hoy. Le están dando a Becasese por todos lados. Acabo de escuchar a varios comentaristas en televisión, exjugadores, exinternacionales de la selección Ecuador, y el denominador común es Becasese. Lo que ha pasado hoy evidentemente va a ser prácticamente el último clavo en su ataúd. Le queda una vida, que es el partido contra Alemania, pero en ese partido a Ecuador no le vale el empate. Probablemente si le valiera el empate lo conseguiría, porque Alemania, con este resultado que ha conseguido hoy Curazao ante Ecuador, Alemania ya es matemáticamente primera de grupo. Por tanto, Nagelsmann, entiendo que en esa última jornada pues hará rotaciones, aunque es Alemania. Tampoco es una selección que acostumbre a regalar absolutamente nada, pero entiendo que en un contexto de empate en el que Alemania tiene el primer puesto asegurado y ese resultado le vale a Ecuador, es posible que ese partido acabara en empate a 0. Sería el resultado más probable. El tema es que a Ecuador muy probablemente no le va a valer el empate. Con un empate, Ecuador acabaría el grupo con 2 puntos
y con -1 en la diferencia de goles, y es muy posible que eso no sirva para pasar como uno de los 8 mejores terceros, es decir, la bala que le queda a BKSS es irse a por Alemania. Es ir a por Alemania, es atacar a Alemania y es ganarle a Alemania, que no es algo sencillo. Ya lo hemos visto en esta Copa del Mundo, como incluso teniéndolo muy cerquita, como lo ha tenido hoy Costa de Marfil, tenéis el análisis del partido en el canal, ni aún así lo han conseguido, y en apenas unos minutos, con la entrada de Undav, la selección de Nagelsmann ha conseguido ganar el partido. Es decir, para Ecuador no va a ser nada sencillo ese último partido en el que Ecuador tiene que ganar para no firmar la que para mí sería la gran decepción de esta Copa del Mundo. Si Ecuador no pasa la fase de grupos sería un bombazo impresionante, pero ahora mismo hay que decir que es lo más probable. Hasta el momento, la mayor sorpresa en este torneo es la eliminación prematura de Turquía, pero es que para mí Ecuador era más selección y Ecuador tenía más opciones que Turquía de llegar muy lejos. Por tanto, el hecho de que Ecuador se pueda quedar fuera en un grupo por no haber conseguido ganar, por no haber conseguido ni siquiera anotar un gol ante Curazao, lo considero una sorpresa, pero de magnitud catedralicia. El partido ha sido un monólogo de Ecuador, aunque es verdad que en el primer tiempo me ha recordado bastante a lo que sucedió en los primeros minutos del encuentro que Ecuador terminó perdiendo con Costa de Marfil. Aquel día fue Diomandé el que volvió loco a Piero Hincapié. Hoy prácticamente le han entrado por derecha, le han entrado por izquierda, le han entrado por el centro. Curazao ha aprovechado la velocidad de sus jugadores y una poca o una mala definición, unida también a que no es sencillo, como acabo de comentar en el comienzo del vídeo, hacerle goles a Ecuador, han impedido que Curazao pudiera llevar la sorpresa incluso un paso más allá, ganando el encuentro o adelantándose en el marcador. Esos minutos de, no diría de acoso, pero esos minutos de amenaza de Curazao han terminado más o menos a partir del 25 de la primera mitad, y a partir de ahí la balanza se ha desequilibrado por completo, el campo se ha inclinado por completo hacia la portería de Curazao y ha sido ya todos ataques y ataques y ataques de la selección de Ecuador, en la que hoy Ener Valencia se convertía en el jugador con más partidos, igualaba el récord de Edinson Méndez de más partidos con Ecuador en la historia de la Copa del Mundo. Era el día perfecto para que Ener Valencia también firmara una cifra de goles redonda con la selección de Ecuador, pero no ha podido el bueno de Ener, y no ha podido absolutamente nadie, porque hoy había un héroe delante, que es Eloy Room, un portero que en el año 2019 firmó también una de las actuaciones más memorables en la historia de la Copa Oro, en un partido contra Honduras. Este portero de Curazao, que aquel día ganó 0-1, consiguió hacer 13 paradas, batiendo el récord de paradas en la historia de la Gold Cup. Bueno, pues hoy, en un escaparate incluso mayor y contra un rival de más entidad, Eloy Room ha hecho 15 paradas, se ha quedado a una del récord histórico de la Copa del Mundo, que tiene Tim Howard, en un partido entre Bélgica y Estados Unidos, en el que la selección de Estados Unidos perdió 2-1 y quedó eliminada de la Copa del Mundo en un partido con prórroga. Es decir, ese encuentro del récord de Tim Howard, un récord Guinness, es un partido con prórroga y un partido en el que a Tim Howard le hicieron 2 goles. Por tanto, lo que ha conseguido hoy Eloy Room es un hito sin precedentes en la historia de la Copa del Mundo, porque ha sumado 15 paradas en un partido imbatido y en un partido en el que su selección evidentemente no ha perdido, tampoco ha conseguido hacer ningún gol, pero en la que su selección ha conseguido frenar a una de las grandes potencias que hay ahora mismo en Sudamérica. El anterior récord lo tenía la selección de Perú, que en un encuentro contra Holanda en 1978 firmó su portero 13 paradas. En aquel encuentro la selección holandesa realizó 13 remates a puerta, no consiguió hacer ni un solo gol. Hoy ese registro pasa a manos de Ecuador con 15 remates a puerta más un remate al palo. De hecho, este encuentro, en el que Curazao también ha hecho 3 remates a puerta, es el partido con más remates a puerta en la historia de la Copa del Mundo, 18 en total, habiendo terminado sin un solo gol, habiendo terminado 0-0. El récord previo también era de ese Holanda-Perú del año 78, que también terminó 0-0 después de 14 remates a puerta. 13 de la selección holandesa, 1 de la selección peruana. Lo dicho, respeten a CONCACAF,
respeten a Curazao, respeten al Caribe, respeten a nombres y leyendas desconocidas de esa confederación, como es el caso de Eloy Room, gente que lleva ya muchos años en el fútbol, gente que lleva ya muchos años haciendo grandes partidos, teniendo grandes actuaciones, y gente a la que a lo mejor no habéis visto nunca, porque puede que despreciéis ese fútbol, porque puede que ese fútbol os parezca aburrido, pero de repente aparecen hoy en el gran escaparate y os sorprenden porque evidentemente si no les habéis visto jamás, pues a lo mejor esperaréis que aparezcan en el campo pues de cualquier manera, y a lo mejor esperáis ver en el campo a albañiles o a constructores o a panaderos, y lo que veis son futbolistas profesionales con una larga trayectoria, futbolistas que efectivamente sufrieron una durísima derrota ante Alemania el otro día, pero buenos futbolistas, la mayoría de ellos jugando en ligas importantes, muchos de ellos jugando en la Eredivisie, una de las mejores ligas que hay en Europa, la liga holandesa, y futbolistas a los que en general no deberíamos despreciar nunca a ningún jugador, pero menos aún a jugadores de una selección que han conseguido una clasificación histórica para esta Copa del Mundo, firmando nada más y nada menos que el último día, el día más difícil, un empate en Jamaica para mandar a Jamaica a la repesca, para clasificarse ellos en campo contrario contra todo pronóstico, en un grupo íntegramente caribeño, y después de haberles visto grandes actuaciones en Copa Oro. Pues eso, que Curazao 0, Ecuador 0, gran sorpresa, gran actuación, histórica actuación de Eloy Room. Y que nada, que aquí seguimos, que ahora viene otro partidito, Japón-Túnez, y aquí estaremos también para comentarlo y hacer el resumen final del día. Un día más, 10 días en esta Copa del Mundo. Hasta luego, amigos. Es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, 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 él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.